por cuestiones de salud. Entre este listado se encuentra el represor Alfredo Astiz. Y de esto vamos a hablar con nuestro compañero Gabriel Sued y nuestro invitado Camilo Juárez Páez, hijo de Quique Juárez, que fue secuestrado y asesinado el 10 de diciembre del 76. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. En primer lugar, saber cómo te tocó a vos esta noticia. Es una noticia que causa molestia, causa bronca, escuchar hablar de que un tipo como Astiz, ¿no? Un tipo emblemático como Astiz, que se infiltró en el primer grupo de madres para secuestrarlas, un tipo que nunca se arrepintió de sus crímenes, que tiene varias perpetuas en su haber, que en el mes de octubre él hizo uso de sus últimas palabras en el juicio por la ESMA, en el que está incluido mi padre, como vos bien decías, y que ya son 42 años del caso personal de mi papá, y que tenga un funcionario que entiendo que es el director del Servicio Penitenciario Federal, el que confecciona esta lista, Sí. donde la aberración no es solamente Astiz, sino todos los que están incluidos en esta lista, ya que son delitos de lesa humanidad. Cuando decimos que son de lesa humanidad, son delitos que afectan a la humanidad. Estas personas no respetaron la humanidad. Estas personas torturaron embarazadas, secuestraron, asesinaron y desaparecieron a las personas por las que seguimos reclamando. Entonces estas personas no pueden ser beneficiadas por ninguno de los beneficios que tienen los crímenes comunes, porque no son criminales comunes. No puede haber 2 por 1, no puede haber prisión domiciliaria, no puede haber reducción de condena por 2/3, no puede haber nada porque son crímenes de lesa humanidad, justamente, porque son crímenes por los cuales tardamos más de 42 años de llevarlos a juicio. Entonces, esta persona no pasa por insultar solamente al presidente. Acá hay funcionarios como el que está a cargo del penitenciario que confecciona esta lista, que ante la proximidad del 24 de marzo, que es una fecha para nosotros histórica, es una fecha en la que todo argentino de bien y que respete la democracia va a salir a manifestarse. Nos tiran esto, es una provocación y causa bronca. Permíteme, Elio, consolidar un poco la información. La lista se confecciona correctamente, como dice Camilo, la envía el servicio penitenciario a partir de criterios fijados en una comisión que preside el juez de casación Gustavo Hornos. Esos criterios son, sí, por supuesto, mujeres embarazadas, internos de grupos vulnerables, como por ejemplo gays, lesbianas, transexuales, y también aparece en esta lista como uno de los criterios los condenados por delitos de lesa humanidad mayores de 70 años, y también, no es el caso de Astiz, que tiene 67, los que tienen enfermedades graves. Claro. Astiz en este momento sufre cáncer de próstata y de riñón, y es por eso que sobre la base del criterio fijado en esa comisión, que integran jueces, fiscales y también representantes del Poder Ejecutivo, es que el Servicio Penitenciario confecciona esa lista. Ahora, para mí lo que está en juego es lo siguiente. Hay una decisión política del gobierno nacional de oponerse a una decisión judicial de liberar a Alfredo Astiz. Yo pregunté esto hoy en el Ministerio de Justicia. La respuesta es no. Para nosotros hay que manejarse con criterios objetivos, y si Astiz está en una situación de salud grave, como puede estar cualquier otro preso común, para nosotros es lo mismo. No hacemos una distinción entre condenados por delitos de lesa humanidad y otro tipo de condenas para, el resto de los presos. Por eso es que ahí, más allá del criterio objetivo, que tiene que ver con la superpoblación de las cárceles... Claro, porque todo viene a colación justamente por esto que estás diciendo, ¿no? Por justamente la superpoblación que hay en las cárceles, se tomaría esta decisión, ¿no? Claro, es que la Corte Suprema llama la atención sobre este tema y ahí a partir de esta comisión se hacen estos listados, pero también hay una decisión política cuando vos no tenés una postura clara y firme respecto a qué postura tiene el Poder Ejecutivo en cuanto a la posibilidad de que se libere a un represor como Alfredo Astiz. Claro. Son privilegios que no tienen los presos comunes, por eso es indignante esto. Es falso el informe. Yo he visitado infinidad de veces la cárcel de Seiza, por ejemplo, donde hay un hospital ahí adentro. Y a los presos comunes no les dan estos privilegios de prisiones domiciliarias. Tenemos el caso de Checolás, que vuelve a prisión, porque son
personas que son insanas para nuestra sociedad, son peligrosas para la sociedad. Astiz, en su declaración de octubre del año pasado y en su mirada de loco demente que tiene, es un tipo que es peligroso que esté suelto. No va a respetar su prisión domiciliaria, porque además la prisión domiciliaria después ¿quién la controla? ¿La tenemos que controlar los militantes de derechos humanos, los activistas? No la controla nadie. Los tipos no respetaron la vida, van a respetar la prisión domiciliaria. Son tipos que violan, salen a pasear. Hemos visto infinidad de casos de los represores que no respetan la prisión domiciliaria, pero no respetan la vida. Ahora, Camilo, se le preguntó por esto a Graciela Fernández Mejide, todos conocemos su historia, su hijo Pablo desapareció, se lo llevaron de la habitación de al lado, le preguntaron exactamente por este tema y ella dijo, hasta el peor enemigo tiene derechos. Yo estoy a favor de que tenga su derecho, que tenga atención médica, que viva muchos años, le deseo, pero que esté en prisión porque tiene varias perpetuas que cumplir. Más allá de los criterios que recién decía Gabriel. Más allá de los criterios de cualquier juez, son jueces... de mantener la igualdad ante esta decisión, digo, ¿no? Es que no comparto lo que dice ese juez porque no entiende la magnitud de lo que es un genocidio ese juez. No son delitos comunes. Por eso, para vos debería haber una distinción entre los condenados por delitos de lesa humanidad y el resto de los condenados por otros crímenes. Que no existe, la sociedad misma la demanda, la sociedad misma salió a manifestarse cuando quisieron imponer el 2 por 1. Sí, claro, son delitos imprescriptibles, a diferencia de muchos otros delitos. Y son tipos que vivieron impunes toda su vida, además. No son tipos que estuvieron toda su vida presos y ahora que están ancianos se van a su hogar. Son tipos que no conocen lo que es la justicia. Son tipos que no respetan la democracia. Son tipos que nunca dijeron qué hicieron, por ejemplo, con mi viejo. Claro. Ya que está condenado. Hay 16 personas condenadas por el caso de mi padre. Ninguna de ellas dijo qué hicieron con el cuerpo de mi viejo. Contanos, si podés, Camilo, la historia de tu papá, de Quique Juárez. Bueno, mi papá era militante de la Juventud Peronista, era delegado de Luz y Fuerza, trabajaba en Segua en esa época, y a la vez tenía una actividad cultural, era cineasta. Realizó una película sobre el Cordobazo que la filmó en forma clandestina, la proyectó en forma clandestina en el año 68-69, que es sobre el Cordobazo, es el primer documental que se hizo en esa época. Y esa película que permaneció perdida tantos años, lo conseguimos recuperarla en el 96, ya que había una copia en Cuba. Pudimos ver que esa voz no se calle, porque los militares quemaron y se perdieron todas las copias que había en nuestro país. Pudimos recuperar esa película y escuchar su voz, porque está su voz locutando esa película, escuchar la voz de mi abuelo, que está incorporada en esa película en la forma de un actor, porque dentro del documental metió una ficción donde un viejo obrero cuenta cómo fue ese día de mayo del 69 en Córdoba. Y también está Alterio haciendo la voz de Agustín Tosco en el final de la película. Él militó la campaña de Cámpora en el 73 junto con mi mamá, que era militante de la JP. Ese triunfo del 73 fue parte de la gloria de estos compañeros que lograron eso. En el 74 pasa a la clandestinidad. Él era conducción nacional de la JTP, Juventud Trabajadora Peronista, que era el brazo sindical de la tendencia peronista revolucionaria. Y en diciembre del 76, en plena clandestinidad después del golpe, él no sabemos nada de él. Desde diciembre del 76 no subimos nada de él, hasta el informe de CONADEP del 85, donde sobrevivientes de la ESMA, que está aquí a pasitos, pudieron contar que fue visto llegar muy mal herido y fallecer en el mismo momento en el casino de oficiales de la ESMA. Lo que para nosotros es casi un alivio, ¿no? Porque sabemos que lo que le esperaba era un destino de tortura y muerte y los vuelos de la muerte después. No sabemos qué hicieron con ese cuerpo. En el caso de él es como otros que fallecieron dentro del centro clandestino de detención. Esperamos mucho tiempo por justicia, logramos tener una sentencia por él hace muy poquito, en diciembre del año pasado. Recién condenaron nuevamente a varios y por primera vez a muchos de otros represores que participaron. Y entre ellos Alfredo Astiz. Y entre ellos Alfredo Astiz como responsable directo del caso de mi papá. Hoy decía... O sea, la sentencia recién fue en diciembre del año pasado. Claro. Y Astiz, ya te digo que lo vi declarar, ese día está perfecto de salud. Sigue siendo un soberbio, sigue siendo un demente. Tuvo el tupé de reivindicar a la Gendarmería por el caso de Santiago Maldonado ese día. O sea que está muy conectado, por ahí está viendo esta entrevista.
Y lo que pensamos de él es que es un cobarde. Es un cobarde que nunca dijo lo que hizo, nunca se arrepintió, nunca se malentonó con las madres, con el primer grupo de madres que ayudó a secuestrar, infiltrándose, con las madres francesas, las monjas francesas que él mismo secuestró, con Dagmar Angelin, que era una adolescente sueca, que también hizo desaparecer él. No tiró un tiro contra los ingleses en la Georgia, como él es un cobarde, como él se rindió sin tirar un solo tiro. Y viene a hablar ahora de los mapuches, de cualquier cosa. Hoy decía Horacio Pitragala, también hijo de desaparecidos en la sesión de la Cámara de Diputados, que lo que él quiere es que los represores mueran en la cárcel. ¿Vos compartís esa mirada? Comparto, y me parece que no solo la comparto yo, sino que la comparte toda la sociedad y es un ejemplo para el mundo. Que Videla sea el primer dictador latinoamericano en morir en prisión pagando por sus crímenes es un ejemplo para nuestra democracia. Y es algo que sana nuestra democracia. Por algo tenemos una historia de interrupciones democráticas a lo largo de todo el siglo pasado. Desde el golpe de Irigoyen para acá los momentos de gobiernos elegidos democráticamente son escasos. Y esta es la democracia más larga que tenemos y hay que defenderla. La forma de defenderla es decir, los crímenes que se cometen contra la sociedad, los crímenes contra la Constitución, contra la democracia, se tienen que pagar y en prisión. Y si los jueces, que son jueces que no son de los más simpáticos en muchos de los casos, los condenan a condena perpetua, que la cumplan en prisión como corresponde. Estela de Carlotto, así como te contaba lo que dijo Graciela Fernández Meijide, Estela de Carlotto consideró que esto es una provocación. Y Estela de Carlotto me representa en lo que está diciendo, como tantas veces, es una cuestión también de sentido común. ¿Cierto? La proximidad del 24 de marzo, a la que aprovecho de decir que, bueno, que este sábado a partir de las 13 horas estamos movilizando a la Plaza de Mayo, junto a las abuelas, las madres, los hijos y todos los organismos que estamos siempre los 24 recordando, y la sociedad toda que se moviliza con sus agrupaciones, con sus organizaciones sociales y individualmente también. Es para todos una fecha de dolor, pero también es una fecha de lucha. Estos días, por ejemplo, me llegó un pedido de la escuela a la que va mi hijo, que está en segundo grado, cumple 7 ahora, de que le cuente qué edad tenía yo cuando fue el golpe y qué me acuerdo del golpe. Entonces... sin saber de ellos tu historia. Claro, eso se lo dan a todos los alumnos. Claro. Claramente esto pasa en escuelas de educación pública y también me comentaron que en algunas escuelas privadas también. Y que le cuenten a los chicos, dentro de la posibilidad de lo que es contarle a un chico de 7 años, qué recuerdos tenía yo de todo eso. Obviamente que me moviliza tener que explicarle, obviamente que a mi hijo le explico muchas cosas en la medida de lo posible. Pero eso te dice también que estos no son problemas del pasado, ¿no? Que un pueblo que no recuerda lo que pasó tiende a repetirlo. Entonces, ¿qué edad tenías, Camilo? Yo tenía 7 años, la edad que está por ¿La cumplir. misma edad que tu hijo? Cuando pasó todo esto, fui detenido con mi madre por oficiales de la policía que robaron toda la casa, rompieron todo. En mi casa, mi mamá era modista, vestuarista de cine, teatro y TV. Alicia. Y militante de la Juventud Peronista, no formaba parte de ninguna organización armada. Y sin ¿A vos embargo, te entra, perdóname que te interrumpa, sí. ¿Te entra en la cabeza los dirigentes que hacen planteos de reconciliación o siempre pensás que hay una mala intención detrás? Claramente es como una pregunta muy retórica. Sí, ¿reconciliación con quién? ¿Perdón a quién? Digo, No hay nadie que haya pedido perdón. Como lo dice, como que hasta Fernández Meijide se permite decir que ella quiere que tengan sus derechos y que ella dijo que le parecía que Astiz tenía que ser dejado en libertad, así como los represores que tienen más de 70, digo, uno puede pensar que ella no tiene una mala intención, simplemente tiene otra mirada de la cuestión. Yo creo que tiene mucha mala intención. La verdad que es muy doloroso que Graciela tiene mala intención. Que exprese eso, sí, es una aberración lo que está diciendo. No la entiendo. Hay un proceso larguísimo, tuvieron todos los derechos que tienen los ciudadanos a la legítima defensa, con jueces que son estos mismos jueces que juzgan a un ladrón de gallinas. No hay una justicia especial, no hay un tribunal de Nuremberg acá. Son los jueces ordinarios que les tocan, que muchas veces no nos simpatizan y que las condenas que dan son bastante pocas, a mi entender, a mi humilde entender. Y sin embargo son condenados a prisión perpetua. ¿Por qué lo tienen que dejar salir antes si no cumplieron ni una parte de esa prisión?
con todos los daños que le hicieron a nuestro país estas personas. Pero vuelvo al caso de Graciela porque me parece que es mucho más importante que la opinión de cualquier otra persona que no esté involucrada, habría que involucrar psiquiatras, psicólogos. No sé, no entiendo su lógica. No escuché la declaración completa de ella, pero no entiendo, la verdad que no entiendo que como si a vos te matan a tu hijo, a la persona que la juzgan, la condenan a prisión perpetua y vos querés que salga. No, porque ella lo que considera es que ella lucha por los derechos humanos de aquí en adelante, no solamente con lo que ha pasado, sino que de aquí en adelante. De aquí y ella cree que hasta el peor enemigo lo que pasó, olvidando, amnistiando, no entiendo. La verdad que no me cierra. No, y ella considera que hasta el peor enemigo tiene que tener derechos. Tiene los derechos, ya te digo, tuvieron todos los derechos y garantías que no tuvieron nuestros padres. Sí. Sí, claro, los derechos los tienen. O sea, yo nunca, han sido jugados. Inclusive en los 90, cuando había impunidad, yo nunca fui a buscarlo a Astiz para vengarme personalmente. De acuerdo a la ley, eso no, la verdad que no cabe ninguna duda. Ella lo que dice en todo caso es que no habría que hacer una distinción entre los presos, los condenados por delitos de lesa humanidad y el resto de los condenados, y que si se le aplica un criterio a unos, debería aplicárseles por igual a los otros. Claro. Pero bueno, lo que pasa es que la diferencia que marcas si fueran crímenes comunes serían asesinos seriales, pues no mataron a una persona. Hicieron mierda una generación entera. Un país entero. Sí. O sea que no es lo mismo. No es lo mismo una persona que roba y mata. Contame cómo es esto que vos decís, si hay prisión domiciliaria lo tenemos que controlar nosotros. Hace poco se conoció también el testimonio de un hijo que en Twitter hizo una larga historia sobre cómo el represor de sus padres había quedado en libertad, cómo se enteraron que había quedado en libertad y que violaba la prisión domiciliaria. ¿Qué experiencias podés contar respecto de eso, más allá de las varias que ya son muy conocidas? Hay muchos casos. Hay casos de niños, hijos apropiados, que ven que tienen domiciliaria a sus apropiadores y los vieron andando en bicicleta. Hay un caso de una persona que es esposa de un desaparecido, que vive en el mismo edificio que dos represores que están en su casa. Es un peligro para la sociedad, son gente que nunca se ha arrepentido, son gente que es peligrosa para la sociedad. Más allá que no comparto el criterio, si tiene algún problema de salud, ya te digo, yo no estoy buscando venganza. Que tenga la atención médica que corresponde. Hay un hospital. O sea que más allá... Perdón, Elio, sí. No, que más allá, digo, de esto que vos planteás, que ustedes tienen que controlar esa prisión domiciliaria, más allá de esto, con esto que vos estás contando, que hay gente que vive en el mismo edificio, más allá de que no viole la prisión domiciliaria, igualmente estarías en contra de la prisión domiciliaria, más allá de que no sea violada y que se controle como debe controlarse por parte del Estado. Por supuesto. O sea, cárcel común, perpetua y efectiva. Es lo que pedimos. Y es lo que a veces da la... Y si no, los años que tenga que estar en prisión, ¿por qué tiene que estar en la casa? Estuvieron toda la vida impune. No se trata de gente que se haya arrepentido, no se trata de gente que no sea dañina. Vos, o sea, te remito a esto que te digo de octubre del año pasado, lo veías a Astiz, el odio que tiene hacia todas las personas. Es un tipo que insultó al mismo tribunal que lo estaba juzgando. Un tipo que sostiene que está preso por un complot del kirchnerismo, cuando ya el kirchnerismo no está gobernando. Sostuvo en esa misma posición que Ricardo Lorenzetti es montonero. ¿Vos dejarías suelto a un tipo como ese por dejarlo en la casa sin control? Si el servicio penitenciario no puede hacerse cargo de los que están teniendo los presos, ¿quién se va a hacer cargo si están en domiciliaria? Si no la van a respetar la domiciliaria. Sí, otro de los argumentos que da el Ministerio de Justicia es que en determinados casos, ante determinados cuadros de salud, no se los puede atender en las unidades hospitalarias de los propios penales. Cada caso, claramente. Me remito hace unos años, bastantes años atrás, cuando Macera presentó un pedido de domiciliaria por su estado de salud. Mandamos un perito, los organismos de derechos humanos, y el perito dijo que sí, que no estaba simulando, porque también hay simulaciones. Sí, claro, pero estaba en estado vegetativo. Una distinción ahí, sí, claro. Entonces, que se lo perite, y si amerita y no puede ser atendido, y si tiene que estar internado en un hospital que no tiene la complejidad que el que tienen en la cárcel de Ezeiza, obviamente razones humanitarias se pueden atender. Acá lo que hay es un goteo es importante, igual, de dar libertad a los represores, de amnistiar,
de, bueno, el 2x1 que impulsó este gobierno, lo impulsó, después retrucó y cuando se votó en cuanto, cuando vieron en cuenta el repudio que había a toda la ciudad, se echaron para atrás. Entonces, desde el 2x1 para acá hay un goteo de libertad a los tipos que están juzgados por los crímenes más atroces que ocurrieron en nuestra historia. Entonces, en contra de todo eso, lo único que hay es repudio y tenemos el ejemplo de las madres y las abuelas que sostuvieron todo esto, que son personas muy mayores que no merecen haber atravesado todo este proceso tan doloroso para ver cómo los tipos se van a sus casas. Ahora, haciendo esta distinción que acabas de hacer, Camilo, que me parece importante, con respecto a específicamente a Alfredo Astiz, vos entonces no crees que su situación de salud sea tal como para que se lo libere y que crees realmente que está simulando, que no está tan mal como se dice. La verdad que habría que peritarlo, pero no me sorprendería que sea, porque lo vi hace muy poco y estaba perfecto de salud. ¿Cuál va a ser, Camilo, el reclamo principal de la movilización del sábado? Son 42 años de golpe de Estado, vemos cómo el retroceso que hay en materia de derechos humanos, donde cualquier movilización popular, cualquier reclamo es infiltrado y reprimido. Hay un ajuste muy violento que recae sobre los trabajadores, sobre todo el pueblo. Hay cada vez menos democracia en esta democracia, desgraciadamente. Vos sabés que hoy, perdón, Sí, que hoy en la Cámara de Diputados había unos carteles con la cara de Zanini, Luis Delía, Julio de Vido. Hay presos políticos. Presos políticos y ponían la fecha, 1976-2018. ¿Te parece que esa asociación es adecuada? En esto se debe a que Zanini fue detenido y por la dictadura de Videla. En realidad estaba detenido de antes, del 75, pero no es un poco, digamos, tomar livianamente lo que fueron las detenciones de la dictadura. No, yo no compararía de ninguna manera. Tampoco estoy de acuerdo cuando dicen Macri basura sos la dictadura. No lo comparto para nada, pero sí tiene rasgos dictatoriales, sí tiene control de todos los medios de prensa, sí tiene, la mentira como bandera, sí tiene represión e infiltración de marchas, sí tiene presos políticos, sí tiene gasos de gatillo fácil, sí reduce todos los presupuestos en materia de derechos humanos, en apoyo a los juicios. En el discurso sí apoyamos los juicios y bla, pero en lo concreto vemos que están vulnerados los derechos humanos de hoy. Gracias, Camilo. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. La seguimos en un ratito. Gabriel, nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa en Café de la Tarde. Ya venimos. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos.